nosotros este es un día muy importante y agradecemos a todo el grupo de trabajo de enfermedad celíaca que haya organizado esta excelente jornada. Ayer, como todos saben, fue el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, que tiene como objetivo poner esta enfermedad en conocimiento y darle relevancia también a las personas que están en tratamiento, y en ese sentido el año pasado se ha ampliado toda la ley de enfermedad celíaca, en la cual tienen nuevos beneficios, y muchas veces eso no está totalmente conocido a nivel de la población que padece esta patología, y a su vez también el concientizar por el grupo de personas que están sin diagnóstico. Entonces, realmente es muy importante que tomemos este tema con todo lo nuevo que hay en reglamentación, y para ello, como les dijimos, el grupo de trabajo de nuestra sociedad de enfermedad celíaca organizó este encuentro, y que va a estar coordinado por la profesora doctora Andrea Fabiana González, que es doctora en Ciencias de la Salud de la carrera docente, jefa de Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, en docencia e investigación en patología digestoabsortiva, principalmente en enfermedad celíaca, con la cual tiene numerosas publicaciones nacionales e internacionales, así que es un honor que estés coordinando este encuentro, así que le doy la palabra a Andrea. No se escucha. No, debe ser algún tema con el micrófono. Sí, sí, fíjate que debe ser algún problema con el micrófono. Bueno, a veces sucede en la tecnología. Por un lado nos permite estar juntos desde distintas partes del país, pero a veces técnicos mínimos suelen suceder. Así que bueno, esperamos que se vuelva a conectar Andrea para que dé comienzo a la jornada de hoy. A todos, ¿Cómo están? gracias a todos por estar acá junto a nosotros en este mes del celíaco y bueno, apoyar a este equipo a que sigamos trabajando y difundiendo todo el mes. Mientras André arregla un poquitito sus desperfectos técnicos, vamos a iniciar esta jornada con la licenciada María de la Paz Temprano, que nos preparó una charla espectacular. Paz, te doy el ingreso. Ella, bueno, ya todo, presentate con toda esta comunidad académica en este día. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia y por la convocatoria. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición y a la doctora Andrea González por liderar este grupo de estudio y programar este evento que tan necesario es para todos los profesionales y para la comunidad. Mi nombre es María de la Paz Temprano. Soy nutricionista de planta del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo y me especializo en enfermedad celíaca. Vamos a empezar con una charla para ver el contexto del manejo clínico y nutricional de la enfermedad celíaca, para después poder llegar a darle un cuadro a la ley de enfermedad celíaca actual y sus modificaciones, por lo cual yo voy a empezar con una mirada clínica nutricional. Ahora ya les voy a compartir pantalla. Bien. Desde la mirada clínica nutricional tenemos que pensar a la enfermedad celíaca
como una enfermedad que es desencadenada por el gluten en individuos que tienen una predisposición genética que se caracteriza por la respuesta inmunológica caracterizada por la aparición de anticuerpos específicos, con lesión intestinal y alteraciones clínicas. En la actualidad, estas alteraciones clínicas pueden ser intestinales y extraintestinales, lo que hoy nos dice que la enfermedad celíaca es un desorden sistémico, dejó de ser una enfermedad crónica del intestino para ser un desorden sistémico del cual lo tenemos que abordar desde el diagnóstico, desde ese lugar. Respecto a las formas de presentación de la enfermedad celíaca, en Oslo, en el 2012, se juntaron un grupo de expertos y pudieron reorganizar los signos, los síntomas y los grupos de riesgo. Podemos ver que tenemos a la enfermedad celíaca sintomática, que se divide en intestinal, donde podemos caracterizarla por presencia de diarrea, constipación, esteatorrea, pérdida de peso, dolor y distensión abdominal, y extraintestinal, caracterizada por caída de cabello, uñas quebradizas, piel seca. Luego tenemos la subclínica, que se caracteriza por la presencia de signos, como puede ser una anemia, una osteopenia u osteoporosis, alteración en las transaminasas, afectación del aparato reproductor femenino. Tenemos varios signos que se relacionan con la enfermedad celíaca. Por otro lado, tenemos la enfermedad celíaca subclínica, la enfermedad celíaca sintomática, a la cual pertenecen los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Los familiares de primer y de segundo grado y aquellas personas que tengan enfermedades autoinmunes. Y por último, tenemos la enfermedad celíaca potencial, anteriormente llamada enfermedad celíaca silenciosa, que son aquellas personas que tienen la mucosa del intestino delgado normal, pero están en mayor riesgo de desarrollar, de generar una lesión en el intestino porque tienen los anticuerpos positivos. Anteriormente, este grupo de pacientes estaba en duda si se ponían o no se ponían en dieta libre de gluten. Actualmente es 100% el paciente potencial realizar la alimentación sin gluten. Por otro lado, cuando tenemos el diagnóstico de la enfermedad celíaca y vamos a abordar la parte del tratamiento, de la alimentación sin gluten, tenemos que saber que existen dos etapas muy importantes. Una primera etapa es la implementación de la alimentación sin gluten, la cual está demostrado científicamente que tiene una duración de aproximadamente 1 año que el paciente tarda en adherir a esa alimentación sin gluten, que se caracteriza principalmente por la eliminación de las fuentes de gluten, de trigo, avena, cebada y centeno, tanto los granos, las harinas y los derivados. El control de gluten oculto, el control sería de las marcas permitidas, ya que el trigo se utiliza como aditivo alimentario y hay muchos alimentos que contienen al trigo como aditivo alimentario y hay que realizar el control de marcas permitidas y el control de la contaminación cruzada, ya que sabemos que a partir de 50 partes por millón, el celíaco genera lesión en su intestino y una comparación bastante gráfica es compararlo con una rebanada de pan lactal que tiene aproximadamente 2100 miligramos de gluten. Entonces, si sabemos que con 50 hay lesión, imagínense con 2100, por lo cual tenemos que ser muy estrictos en el control de las migas y de las trazas de gluten por contaminación cruzada. Anteriormente se le daba mucha importancia a la etapa 1, donde el celíaco adhería a la alimentación sin gluten, pero con los años llegamos al gran desafío que tiene el celíaco, que es el seguimiento de su alimentación sin gluten. ¿Por qué el seguimiento? Porque el gran desafío es la adherencia a la alimentación sin gluten, que pueda continuar cumpliendo esa alimentación sin gluten que lo va a proteger de las enfermedades asociadas y de las complicaciones propias de la enfermedad celíaca. Por otro lado, también la importancia de poder tener
una salud nutricional acorde desde lo que tiene que ver con la evaluación del estado nutricional y también con la implementación de los hábitos saludables del celíaco, y obviamente todo esto seguido por un equipo interdisciplinario. Respecto a la salud nutricional y a la adherencia al tratamiento, que son el gran desafío del celíaco en el seguimiento de la alimentación sin gluten, tenemos cómo evoluciona el estado nutricional, la calidad de la alimentación sin gluten, que anteriormente uno lo empezaba a cuidar o empezaba a darle importancia cuando veíamos el efecto que tenía la alimentación sin gluten y la selección alimentaria por parte de los pacientes luego del año de alimentación sin gluten. En la actualidad, la salud nutricional es algo que ya tenemos de inicio totalmente incorporado en la evolución del paciente desde el primer año de alimentación sin gluten. Por otro lado, la medición de adherencia al tratamiento, hoy en la actualidad el test de referencia es la entrevista nutricional por un nutricionista experto, pero también la adherencia al tratamiento se relaciona con barreras y con facilitadores para poder cumplir o realizar este tratamiento como la dieta libre de gluten, que en la actualidad es el único tratamiento para la enfermedad celíaca. Si vamos al estado nutricional, ¿sí? Cómo se presentan los pacientes al momento del diagnóstico, como podemos ver en este gráfico, aproximadamente el 60% de los pacientes, a partir de trabajos desde el 2006, se presenta el 60% de los pacientes con normopeso, un 30% en promedio con exceso de peso y un 10% con bajo peso. Esto también nos muestra cómo cambiaron las formas de presentación nutricionales del celíaco, cuando antes los celíacos al diagnóstico se presentaban con la forma de presentación clínica, sintomática y con una desnutrición. En cambio, en la actualidad, el mayor porcentaje de celíacos al diagnóstico se presenta de forma subclínica, con normopeso o incluso con exceso de peso. Esto, obviamente, luego de iniciada la dieta libre de gluten, puede tener un impacto negativo en el estado nutricional si no está acompañado de una educación alimentaria. ¿Por qué puede tener un impacto? Porque hay recuperación intestinal, porque hay selección de alimentos y no tenemos que olvidar la historia alimentaria de los pacientes, saber que vivimos en una pandemia de obesidad y saber que también el inicio de la alimentación sin gluten, si no es guiado, lleva a probar muchos alimentos para poder ir seleccionando los que más les gustan a los pacientes. Entonces son 3 puntos que generalmente, si uno no los controla, tienen un impacto negativo en el estado nutricional, y diferentes trabajos de investigación han mostrado un aumento de peso en un gran porcentaje de los pacientes luego de iniciada la dieta libre de gluten. Bien, desde la salud nutricional tenemos que saber que más allá de realizar la alimentación sin gluten, ¿sí? Más allá de excluir las fuentes y las trazas de gluten, entendemos que socialmente es el gran desafío, es el gran impacto que tiene en la calidad de vida la alimentación sin gluten, el control de las trazas, ¿sí? La contaminación cruzada, pero nosotros tenemos que mirar más allá y mirar el perfil alimentario de esta alimentación, si cumple con los que nos proponen las guías nacionales para nuestro país. Respecto al patrón de consumo alimentario, ¿sí? Nos está diciendo que el celíaco no difiere, ¿sí? de la población no celíaca, por lo cual tenemos un inadecuado patrón alimentario que tiene consecuencias, y esas consecuencias son un déficit en la fibra alimentaria por el bajo consumo de frutas y de verduras, un déficit en los micronutrientes, un exceso de grasa por el consumo de ultraprocesados, un exceso de calorías totales también relacionada con la mala selección alimentaria, y sabemos que esto es
porque no tenemos una adecuada educación alimentaria. Por eso es que empezamos a educar al paciente alimentariamente también desde el diagnóstico de su enfermedad, más allá de iniciar con la alimentación sin gluten. Respecto a la industria sin gluten, en la actualidad estamos posicionados desde otro lugar muy diferente, con la incorporación de la goma sántica y del psyllium. Tuvimos la posibilidad que los productos libres de gluten tengan menor contenido de grasas y por lo tanto menor valor calórico total, porque mejoran la palatabilidad del producto, que antes estaba mejorado por un aporte mayor de grasas. Y en la actualidad, hace algunos años, contamos con nuevas variedades de harinas, premezclas y alimentos con un adecuado perfil nutricional. ¿Por qué? Porque contamos con harinas de calidad nutricional que están certificadas. Anteriormente existían, pero no estaban certificadas. Estas harinas son, por ejemplo, de los cereales tenemos el mijo y el sorgo, tenemos los pseudocereales como son el trigo sarraceno, quinoa, amaranto, las harinas de legumbres, las harinas de frutos secos, de semillas, que lo que nos aportan es la inclusión de proteínas de origen vegetal, que cuando uno compara la composición de un alimento con gluten y sin gluten, hay un déficit en el alimento sin gluten respecto a las proteínas. El aporte de fibra dietaria, ¿sí?, para una adecuada modulación de la microbiota intestinal y obviamente también para una mayor saciedad y disminución del índice glucémico. Y por otro lado tenemos el aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales, los cuales actúan como cofactores enzimáticos, pero acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que la harina de trigo está enriquecida por ley y las harinas y las premezclas libres de gluten no están enriquecidas. Hay algunas que están fortificadas, pero no es por ley, es por los propios productores. Por lo cual, incluir estas harinas de elevada calidad nutricional hacen que tengamos un producto de mejor calidad nutricional, pero siempre tenemos que hacerlo en un contexto alimentario saludable. ¿Por qué? Porque por más de que yo tenga estas harinas de elevada calidad nutricional respecto a las harinas sin gluten refinadas, yo tengo que mirar el grado de procesamiento de los alimentos, ¿sí?, poder minimizar la utilización de alimentos ultraprocesados, ¿sí?, y utilizar mayormente alimentos naturales y alimentos con bajo grado de procesamiento. Ver qué ingredientes tienen los productos o las premezclas cuando yo los voy a comprar. Y también, obviamente, la cantidad de aditivos alimentarios. Esto nos hace fomentar a que el celíaco en la actualidad pueda realizar sus preparaciones con una elevada calidad nutricional y con un bajo grado de procesamiento, obviamente incluyéndolo dentro de los parámetros que nos proponen las guías nacionales para nuestro país. Respecto a la adherencia a la alimentación sin gluten, sabemos que el test de referencia es la entrevista nutricional. Dentro de la entrevista nutricional tenemos que es el método de referencia, es un método no invasivo y accesible, y ha demostrado ser una excelente medida de adherencia a la dieta libre de gluten que correlaciona con los cambios histológicos. Por esto es que hoy en día es el método de referencia. Debe ser estandarizada y debe ser realizada por un experto, como dije anteriormente. Respecto a la entrevista nutricional estandarizada, tenemos 3 puntos importantes. El análisis en profundidad de la alimentación. Esto nos permite poder ver el presente del paciente, ver qué es lo que pasó 6 meses hacia atrás y también poder buscar herramientas para poder modificar en el caso que haya errores. Este análisis lo hacemos a través de una frecuencia de consumo adaptada, de un registro alimentario prospectivo de 7 días y de un recordatorio alimentario retrospectivo de 48 horas. Luego hacemos una evaluación detallada de la capacidad para identificar el gluten oculto a través de un cuestionario de ingredientes y de aditivos alimentarios y la identificación de los puntos críticos de contaminación cruzada que tienen que ver desde la compra hasta el momento en que el celíaco
come el alimento o la preparación respecto a la contaminación cruzada. Esta entrevista nutricional nos da resultados y los resultados se clasifican en cumplimiento estricto de la alimentación sin gluten o incumplimiento, y este incumplimiento lo podemos diferenciar por la ingesta de fuentes, que generalmente es voluntaria, o por la ingesta de trazas, que generalmente se da por contaminación cruzada o gluten oculto. Generalmente es inadvertido por desconocimiento en la generalidad de los pacientes. Después uno evalúa personalmente a cada uno. Bien, para poder ir finalizando, algo muy importante dentro de lo que son las barreras y los facilitadores, lo cual lo va a ampliar la licenciada Marianela Ramos, podemos saber que es de suma importancia utilizar, ¿sí?, este método, como es la entrevista nutricional, para poder detectar estas barreras y facilitadores y nunca culpar al celíaco por el incumplimiento voluntario o involuntario de su alimentación sin gluten, sino que llegar a educar, detectar las barreras para generar facilitadores para que sean tratables a través de la intervención nutricional individual en un contexto obviamente interdisciplinario, por lo cual podemos concluir que la identificación y el tratamiento en la alimentación sin gluten reduce la exposición al gluten y mejora la calidad de vida del celíaco, teniendo en cuenta tanto la implementación de la alimentación sin gluten, la salud nutricional y la adherencia al tratamiento. Muchas gracias. A ver si André pudo solucionar su desperfecto técnico. Si no, seguís vos, Gaby, coordinando. Bueno, ahí Sí. estábamos. Gracias, Paz. Es una excelente charla, como siempre, súper nutritiva para todos nosotros, y después seguramente van a haber preguntas al final de las 3 charlas. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a la profesora licenciada Marianela Ramos. Hola Marianela, ¿cómo estás? Ella es licenciada en nutrición de la UBA, especializada en el abordaje de la nutrición en los trastornos digestivos y es experta en enfermedad celíaca. Además, es asesora nutricional de la Asociación de Asistencia del Celíaco en Argentina desde el año 2004 en la sede de Bahía Blanca, y estamos conformando este equipo de enfermedad celíaca y trastornos relacionados al gluten aquí en la SAN. Así que Marianela, es todo tuyo este momento. Disponibilidad y economía, importantísimo. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Muy bien, vamos con la pantalla. Bueno, Andrea, veo que no ha podido solucionar su desperfecto. ¿André? Creo que no. Bueno, continuamos, así seguimos con el tiempo previsto. Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado, son un montón, así que muy agradecidos estamos de que nos estén acompañando en esta jornada. Gracias a la SAM por darnos este espacio. Y la segunda parte de esta charla, para darle después lugar a Luciano, es hablar del enfoque socioeconómico. Bien, todos sabemos la dificultad que implica mantener una alimentación libre de gluten, y también sabemos que está asociada a múltiples factores. Varios estudios reportan que la disponibilidad y el precio de los alimentos son uno de los principales obstáculos de los pacientes celíacos. También todos sabemos acá en esta sala el alto costo que presenta la dieta libre de gluten, lo cual implica una carga económica persistente y un desafío enorme para las personas celíacas. ¿Por qué? Porque llevar adelante esta dieta día a día, en todo tiempo y lugar, es bastante complejo. Entonces, para darle un marco teórico a esta charla y poder traer en palabras las cifras que estamos manejando actuales, vamos a ver en primer lugar el informe publicado de la encuesta sobre prácticas y percepciones de la comunidad celíaca, que fue publicado en el año 2020 por el ANMAT. Es una encuesta que vale la pena leerla porque tiene muchísimos datos importantes, sobre todo porque el relevamiento de datos se hizo a nivel nacional, dando lugar a todas las provincias, y tiene una riqueza enorme
de datos que nos sirvieron muchísimo para poder seguir entendiendo la realidad de los celíacos desde una mirada nacional. Bueno, no se asusten porque son 2 datos los que traje en referencia a la temática que a mí me toca abordar. Fíjense, cuando indagan acerca de los motivos Marian, asociados... perdón, no se está viendo tu Marian, sí, presentación, ¿eh? sí, podés abrir la bueno. presentación, eso te iba a decir, no te quería ¿Qué interrumpir. pasó, chiquis? A ver. Si la podés ampliar, ahí, a ver, Espera que me yo fui, te espera que me aviso, fui. yo te aviso, Marian, quédate tranquila. A ver ahí. Ahí la comparto, a ver. Ahí está compartida, pero está minimizada y solo se ve el trabajo con las Yo diapositivas. yo la veo en grande, la veo perfecta. Ahí que le saqué la ampliación de pantalla, ¿cómo se ve? Igual, se ve la diapo, pero al lado las... A ver ahí. ¿No? Igual se ve, No, se ven las diapositivas con el marco de tu pantalla, no hay problema, se ve igual, así No que sé qué pasa. no, A no hay ver, yo lo veo perfecto. A ver, igual se discúlpame. ve, se ve, se ve. ¿Sí? Continúa tranquila, continúa tranquila. Bueno, seguimos. Entonces, volvemos a la temática, estábamos en los motivos señalados, vamos a la anterior, porque se fue, tuki, acá, a los motivos asociados a la dificultad para llevar adelante la dieta libre de gluten. ¿Sí? Si revisan este cuadro, esta presentación de datos, fíjense que el factor económico está asociado a la principal dificultad que manifiestan los celíacos con un porcentaje del 61%. Ahora, en contraparte, si indagamos sobre los motivos señalados como facilitadores del seguimiento de la dieta libre de gluten, los celíacos reportan que en el 51% de los casos los beneficia el entorno, ¿sí? La contención. Ahora fíjense que en contraparte tenemos el factor económico con un 17% solamente. Obviamente está en el último eslabón si hablamos de facilitadores del seguimiento. Nos vamos más para el norte, que pasa, por ejemplo, en Norteamérica. Este es un estudio americano de Annie Lee, en donde ellos evaluaron todo su país en 6 regiones y también salieron a buscar datos acerca de la carga económica que presenta la dieta libre de gluten. Y fíjense que obviamente registraron un mayor costo de la dieta que oscila entre un 162% y un 330%. Otro dato que les quiero traer, bajamos al sur de nuevo, un estudio recientemente publicado de Chile, en donde también lo que evaluaron en este estudio es la accesibilidad, el costo y la composición nutricional de la dieta libre de gluten, y las principales conclusiones que abordaron son que los panes y cereales y las bebidas fueron los... Marian, Sí, perdón, otra vez, están a diciendo ver, que no está compartida la pantalla, quedó la diapositiva en la encuesta de prácticas. Está no siempre sé, a ahí. ver, porque yo A voy ver, perfecta. Si no escúchame, que me la... A ver, si vos vas cliqueando una por una, al menos tal vez se puedan ver ahí. A ver, cliqué a ahora ver, esa, exacto, anda sí. cliqueando una y al menos la vemos minimizada, pero las vemos. Ahí estás en Exacto. barreras persistentes de la canasta básica. O sea que, bien, o sea que ahí lo ven bien, Ahora sí, pero cada vez que ¿sí? pases, cliquea a la de costado, así la Así vemos. pasa. Bueno, vos anda avisándome, Gaby, Yo te porque la idea aviso, por ahí quédate me puedan tranquila, seguir. Qué quédate lástima tranquila. que no, yo lo veo perfecto. Bueno, en cuanto a este estudio chileno, recientemente publicado, fíjense los principales resultados que se abordaron. Es que los panes y cereales y las bebidas fueron los que mostraron mayores diferencias, ¿sí? Un 279 y 146%. Otro dato que está en las conclusiones es que el costo de la canasta básica sin gluten representa un 30% del salario mínimo. Lo interesante de acá es que significa un 10% más que la canasta básica alimentaria con gluten, ¿sí? Y con respecto a la disponibilidad, es bastante baja. Se encontró a lo largo, porque el estudio fue en Santiago de Chile, se encontró que a lo largo de toda la ciudad la disponibilidad oscilaba entre un 22 y un 42% dependiendo la zona. A ver, paso a la siguiente diapo, Gaby. Fíjate ahí cómo se ve, la cliqueo entera. Ahí. Para que se me fue ahí. No,
¿No se venterá? No. No. A Siguen ver, las barreras persistentes de la canasta. a ver, a ver. A ver, toca la 7 ahora, Voy desde para tu atrás. lado. Lo que pasa es que yo la tengo compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir. Y si no me voy directamente, a ver, a ver ahí. Ahí. A ver. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Yo estoy Dificultades con al seguir la pantalla. dieta libre de gluten. Comprar alimentos sin gluten, sí, Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, Ahora está perfecto. Bien, este estudio transversal de arcadas canadiense, que ya tiene unos cuantos años, nos gusta mucho a los nutricionistas porque tiene una riqueza de datos enormes. Pero si vamos a evaluar cuando se indaga la compra de alimentos libres de gluten, fíjense que referencian los pacientes celíacos el alto costo de la dieta también en un 61% de los datos. Y también en relación al aspecto social, que lo que significa comer afuera de la casa, fíjense que los celíacos también reportaron en un 87% las opciones limitadas de restaurante con comida apta sin gluten. Bien, a ver la siguiente. Esto es como tengo que ir una por una, me parece. A ver, porque ahora no me pasa. A ver ahí. Qué lástima esto, ¿eh? A ver ahí. A ver ahí, Ahí, Gaby. ahí no, Mariana, Ahí. ahí volvimos a las barreras persistentes. A ver. Estamos con algunas complicaciones hoy. A ver ahí. Ahí. Ahí sí, Marian. Bien. Bueno, este estudio de Abusham es un estudio también que nos encanta porque es un estudio, una revisión sistemática también canadiense, en donde ellos lo que evalúan es todos los obstáculos, barreras y obstáculos que experimentan los pacientes libres de gluten. Es un estudio de adherencia. Todo lo que significa desde que llega el diagnóstico hasta todo lo que tienen que atravesar para lograr la adherencia. Y fíjense que si vamos a los distintos planos, en el plano individual, hay varios aspectos destacados como barreras, pero se menciona otra vez los bajos ingresos. Si vamos al plano organizacional, una de las principales barreras reportadas es la poca accesibilidad a los alimentos libres de gluten y al alto costo de los mismos. A ver si puedo pasar la próxima, que no me pasa. A ver ahí. No me pasa, así que es como que tengo que ir una por una. Bueno, paciencia, vamos de nuevo acá. Ya vamos. Te vamos esperando, quédate tranquila. Bueno, a Hoy ver fue un ahí. día que estamos con dificultades. Disculpen todos. Vuelve la de facilitadores, Sí, a ver a ver cómo ahí. vamos. Claro, porque tengo que ir como una por una. A ver ahí. Ahí está. Ahí va. Bien. Ahí todavía no, ¿eh? Ahí costo Bien. disponibilidad, sí. Bueno, y este estudio para el final es un estudio bien argentino, en donde las protagonistas del estudio son dos integrantes del equipo, Andrea y Paz. Es un estudio multicéntrico, en donde se evalúa el costo, la disponibilidad y el valor nutricional de los alimentos libres de gluten en Argentina. ¿Sí? Este estudio se realizó en 2015 y los resultados que se pudieron destacar son que la canasta básica para celíacos resultó ser un 68% más costosa que la canasta básica general, que los alimentos libres de gluten sustitutivos resultaron ser un 253% más costoso que sus homólogos con gluten, y que la disponibilidad en las diferentes zonas geográficas fue limitada, ¿sí? Con un promedio del 50% de los 35 alimentos de gluten propuestos. Les cuento que desde este grupo de estudio de enfermedad celíaca, este año retomamos este estudio con un recabamiento de datos actual 2024, así que ya pusimos manos a la obra y se viene un relevamiento de datos actual. Bien, ¿qué pasa hoy en Argentina? En el marco de nuestra ley 27.196, hubo una reciente actualización de la cobertura que deben brindar las obras sociales y las prepagas, que entró en vigencia el pasado 26 de abril, y el valor actual que debe ser cubierto es de 31.865. Seguramente Luciano profundice este tema. Y para ir terminando, para darle lugar a Luciano,
con todo este auditorio enorme que tenemos hoy, me parece que recalcar algunas conclusiones principales de las cuales estamos todo el equipo de acuerdo y que no nos vamos a cansar de repetir una y otra vez en cada charla o lugar donde podamos trabajar en enfermedad celíaca, y cada uno desde su lugar, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Primero, realizar diagnósticos lo más tempranamente posible. Garantizar un oportuno y buen entrenamiento inicial de la mano de un nutricionista experto siempre que sea posible. Cuidar a nuestros pacientes celíacos, estableciendo un esquema de seguimiento. Esto es muy importante, dejar bien en claro el esquema de seguimiento, como mencionaba Paz, y pautar cantidad y calidad de consultas y que los celíacos tomen un rol activo en este proceso. Alentar a que participen en asociaciones de celíacos con todos los beneficios que esto conlleva. Informar, difundir, concientizar acerca de esta entidad, siempre que tengamos la oportunidad de trabajar con pacientes celíacos, evaluar la adherencia, los posibles riesgos de contaminación cruzada y la incorporación de trazas, riesgos nutricionales y posibles deficiencias. En esto los nutricionistas tenemos muchísimo entrenamiento. Garantizar el cumplimiento de las normativas actuales en relación a manipulación, a producción, a disponibilidad de alimentos y comidas libres de gluten. Implementar subsidios a los alimentos libres de gluten, ¿por qué? Porque tienen un alto costo. Y por último, es importantísimo crear alianzas interdisciplinarias. Bueno, muchísimas gracias por su atención y disculpas por el problema técnico. Ahí estamos. Hola. Ahí va. Bien, Ahí se Andrés. escucha, Andrés. Bien. Disculpas, lo que pasa es que no figuraba como anfitrión, entonces no podía manejarlo, era imposible. Ya lo hemos solucionado, muchas gracias. Entonces, agradecer, como estaba haciendo, a la Sociedad de Nutrición y a Eva en particular, que nos permitan este espacio. Somos un grupo conformado joven, hace poquito, pero con muchísimas ganas de trabajar. Así que, bueno, excelentes las charlas de Paz y de Mari. Y ahora vamos a dar inicio a la disertación de Luciano Mucio. La idea fue darle a Luciano un marco clínico y socioeconómico para que él pueda desarrollar todo esto que tanto nos interesa, que es la nueva reglamentación de la enfermedad celíaca en algunos aspectos que él maneja y que nos va a contar. Luciano Mucio es colega, es magíster en tecnología de los alimentos en MITA, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es director de CESCAL, el Centro de Estudios sobre Calidad Alimentaria, inspector bromatológico avanzado y auditor en sistemas de gestión de calidad. Cuando Luciano termine, vamos a tener un espacio para nuestras panelistas, que ya las voy a presentar, para que hagan una síntesis, tomando dos ejes cada una, un eje cada una, de todo lo que se ha hablado, y luego abrimos las preguntas. Así que, Luciano, te doy paso a tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, un honor poder formar parte de esta disertación con todas las autoridades de la Sociedad Argentina de Nutrición. Gracias a las licenciadas Paz Temprano y Marianela Ramos que me precedieron. Así que excelente la disertación de ustedes. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de alimentos, ¿sí? Que es mi área de expertise. No tengo, la verdad, que experiencia en la parte clínica, así que yo me voy a abocar 100% a la parte de alimentos y, de alguna manera, desde las normativas vigentes. Como recién dijo Andrea, mi experiencia tiene que ver con el área de auditorías, de gestión de calidad, de implementación, de normas. Así que, antes que nada, me gustaría compartirles una pequeña historia, si me dejan, ¿sí? Esta es la historia de Lorena, 40 años, hacía menos de un año que la habían diagnosticado como celíaca, con restaurante, con su pareja, y bueno, quiso empezar a probar algo alternativo. Dijo, bueno, estuvo durante mucho tiempo con mucho miedo, restaurante, eligió dentro de la carta un producto, un menú que decía libre de gluten. Eligió una hamburguesa con papas fritas que le dijeron que era libre de gluten. Fehacientemente era así, la hamburguesa era libre de gluten, el pan era libre de gluten, las papas fritas eran libres de gluten, le mostraron el sello, le mostraron el logo, lo consumió.
y se fue a su casa. Al otro día no se podía levantar de la cama. Distinción abdominal, dolores, vómitos, dolor de cabeza y obviamente mucha diarrea. ¿Qué fue lo que puso? Investigando la situación, había un sector especial para eso, estaba todo preparado, pero hubo una pequeña diferencia. Ese día, a la mañana temprano, había entrado un nuevo operario a trabajar. Ese nuevo operario le tocó atender una necesidad específica que fueron, en una mesa contigua de Lorena, unos chicken fingers. Esos chicken fingers lo que hizo fue freírlo en la freidora que supuestamente era exclusiva para alimentos libres de gluten. Obviamente con eso ya se contaminó todas las papas que hicieron después. Quería compartirles esta pequeña anécdota justamente para que tomemos conciencia que por un lado podemos tener toda la normativa vigente, podemos tener todo escrito, todo desarrollado, todo separado, que es lo que vamos a ver un poco en el transcurso de la charla. Pero hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la capacitación y la concientización de los operarios. Y para eso nos va a llevar mucho tiempo lograrlo, ¿sí? Así como empezó a suceder en el área de industrias, hoy podemos asegurar que cada vez estamos mejor. En el área de catering, servicios de alimentos, hay un gran recorrido por hacer. Pero bueno, vamos a compartir un poco esta presentación. Ustedes me dirán si tengo la suerte de que se vea bien en esta ocasión. Sí, está perfecto, Luciano. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, todo comenzó en el año 2007 con la creación del Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca a través de la Resolución Ministerial de Salud del Ministerio de Salud 1560/2007. Algunos de los objetivos de esta resolución fue promoción de conocimientos, apoyo a las jurisdicciones, capacitación de equipos de salud, estimulación de la investigación, desarrollar campañas de difusión, y ya empezamos a hablar del Registro Nacional de Enfermedad Celíaca, entre otros objetivos. Luego llegó por fin la famosa Ley 26.588, denominada enfermedad celíaca, el año 2009, donde se declara internacional la atención médica, la investigación clínica, epidemiológica, etcétera, etcétera, cuya autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud, y ya empezamos a denominar los alimentos libres de gluten con la necesidad de crear un símbolo. Por ahora, la ley no hablaba de cuál era el símbolo que se iba a llamar. Se empezaron a mencionar las condiciones de las obras sociales, cuáles iban a ser las infracciones, y que iba a haber un registro de alimentos libres de gluten, y ese registro iba a estar actualizado por el Ministerio de Salud cada 2 meses. Estamos hablando del año 2009, que comenzó todo. Y ya se empieza a hablar por primera vez del cumplimiento de las BPM o las buenas prácticas de manufactura. Recién en el 2011 se incorpora en el Código Alimentario Argentino el artículo 1383 y 1383 bis, donde ya se empieza a detallar la definición de alimento libre de gluten, se pone el límite, que es el límite de detección del laboratorio y las ppm, obviamente se hace hincapié en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura para registrar un producto alimenticio, se establecen cuál es la técnica analítica de determinación y ya se crea el logo oficial y se consensúa de que todos los productos alimenticios deben tener este logo que estamos viendo en este momento. A partir de ahí, del año 2011, empezó realmente una era de creación de nuevos productos, muchas alternativas, muchos registros constantes, y se logró un gran avance en la creación de nuevos productos alimenticios y una gran oferta. Luego, en el 2013, se creó esta guía de buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque cada establecimiento, sea una pyme, sea una gran empresa, elaboraban los productos de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que su director técnico, porque para poder elaborar productos libres de gluten requiere de una dirección técnica. Un profesional universitario que, acorde a las características inherentes por su profesión, pueden brindar y asegurar la implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a la elaboración de alimentos libres de gluten, que comprende un montón de cosas, ¿sí? Si nos da tiempo vamos a hablar de algunas de las características que tiene que tener las buenas prácticas de manufactura específicas para alimentos libres de gluten. Y ahora, en el año 2015, a través de la ley 27.196, se hace una modificación sobre la primera ley 26.588. ¿Y qué es lo que se describe dentro de esta modificación de la primera ley?
En el artículo 4 bis dice este texto: las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten sin TAC, así se denominaba en ese momento, que cumpla con las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción que certifique la autoridad de aplicación. ¿Y cuáles eran estos establecimientos que deberían cumplir desde el año 2015? Primero, lugares destinados a personas en situación de privación de libertad, es decir, los servicios penitenciarios. Luego, los establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público, privado y la seguridad social, es decir, clínicas, hospitales, sanatorios. Luego, los lugares de residencia, convivencia temporal, permanente, que ofrezcan alimentos, hotelerías, hoteles, etc. Luego, comedores y kioscos de instituciones de enseñanza, escolares, empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicios de alimentos a bordo, restaurantes y bares en general. Es una ley nacional. ¿Sí? Luego, kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y parados de transporte, como las terminales de transporte de Retiro. Los locales de comida rápida. Y por último, un inciso muy abierto, ¿sí?, que es lo que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones de conformidad con la disponibilidad de los ya establecidos en el presente artículo. Pero ¿qué pasa? Una ley no cobra su vigencia o su implementación real hasta que se realice justamente el decreto reglamentario. Y recién el año pasado, el 26 de abril del 2023, a través del decreto 218 del 23, se reglamenta la ley 26.588 y su modificatoria es la que vimos, la 27.196. Y en este decreto, justamente, se vuelve a declarar de interés nacional la atención médica, investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, parte de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, la difusión y el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten. Cuando hablamos de acceso, obviamente, la compañera, la colega habló recién de temas de costos, que debería estar alineado justamente con esto, con el acceso y la accesibilidad. Justamente el tema de los medicamentos también forma parte. En el artículo 3º se menciona lo siguiente: la autoridad de aplicación de la ley que se reglamenta determinará las características y la cantidad de gluten que debe reunir un producto alimenticio para ser clasificado libre de gluten y presentará propuestas de normatización a la Comisión Nacional de Alimentos o CONAL. Aquellos que no están tan familiarizados como es el tema de la legislación alimentaria, tenemos un gran código alimentario que es donde se establecen toda la legislación vigente, con muchos capítulos, cada capítulo hace referencia a distintos tipos de alimentos, y para poder actualizar todos esos artículos se encuentra la CONAL, en la cual, para poder modificar o crear nuevas normativas, es una interacción permanente entre las autoridades nacionales, industrias de salud, en conjunto con las bromatologías provinciales. Entonces, en base a estas reuniones, se van actualizando, revisando o modificando las normativas del Código Alimentado argentino para todos los alimentos. Ahora, hay un ítem adicional, que no es de mi expertise, pero igual lo menciono, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, o INAME, que se encuentra dentro de la ANMAT también, determinará las características y la cantidad de gluten de trigo. Esto por primera vez empieza a mencionar el tema de los medicamentos libres de gluten, ¿sí? La cantidad de gluten de trigo, avena, de cebada o de centeno que deben reunir un medicamento para ser clasificado libre de gluten o con contenido de gluten, y recomendará para que se incorpore en toda la normativa vigente a efectos de que se garantice el cumplimiento de lo establecido en la ley que la reglamenta. Otro de los temas que menciona es: toda vez que haya propuestas de modificación al Código Alimentario argentino en relación a los alimentos libres de gluten, lo que menciona es que se deberá darse participación al Programa Nacional para la Detección y Control de Enfermedad Celíaca, que justamente con Andrea ahí hemos estado hablando sobre esta situación, a ver si se estaría cumpliendo o no actualmente. Y acá empieza ya a mencionarse esto que estamos hablando, que es esta innovación, ¿no? Que son los servicios de alimentación libre de gluten. Entonces, en el artículo 4 dice: las instituciones
Y establecimientos mencionados en el artículo de la ley que por el presente se reglamenta, están obligados, ¿sí? O sea, estamos hablando de que todos los servicios de alimentación que mencionamos antes tienen la obligación de ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten sin TAC, proveniente de elaboradores habilitados, independientemente de que esto se encuentre dentro de la institución que lo proporciona o provenga de un elaborador externo. Esto es fundamental entenderlo, porque yo creo que esto va a ser la gran diferencia para minimizar este cuento que yo les conté antes. No dice que todos los servicios de alimentación o todos los restaurantes, todos los catering tienen que elaborar. Lo que dice es que tiene que ofrecer. Pero para poder ofrecer, uno puede justamente buscar un proveedor que sea exclusivo, libre de gluten, donde el impacto de la contaminación cruzada sea con un riesgo muy bajo. Y esto es muy importante reconsiderarlo, ¿por qué? Porque no todos los servicios de alimentación se encuentran preparados para poder elaborar alimentos libres de gluten. Porque para eso hay que cumplir con un montón de características estructurales, edilicias, de equipamiento, de utensilios, de tratamiento, de sistemas de higiene, de manipulación, de capacitación, de prevención de contaminación cruzada, de cómo tienen que estar las cámaras preparadas, de identificación, de evaluación de proveedores. Bueno, hay un sinfín de procesos que tienen que considerarse para minimizar los riesgos de contaminación cruzada en cualquier servicio de alimentos, que sea mixto. Recién mencionaron las características de una familia, de un hogar, donde estamos hablando de una variedad de comensales de 4, 6 personas máximo. Imagínense lo que es estar brindando un servicio en un restaurante con 500 platos por día. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que comunicar de forma muy intensiva en la implementación, ¿sí? Que creo que todavía no se ha tomado en cuenta esta situación. Otro de los temas que dice, se entiende comprendido dentro del inciso I, ¿se acuerdan que había un inciso I que era medio comodín? Dice, del artículo de la ley que se reglamenta todos los lugares de trabajo cuando los mismos ofrezcan o provean alimentos, ya sea a título oneroso o gratuito. Entonces, todos sus pacientes vayan a un comedor laboral, tienen que verificar que también se cumpla con esto. Con lo mismo que les dije antes, se puede elaborar ahí o pueden comprarlo afuera y brindar. Y ahora, ¿vieron que habíamos mencionado que debería cumplir con las mismas características nutricionales? Bueno, pero esto es aplicable a algunos establecimientos en particular, que son los establecimientos mencionados en el inciso A, B, C del citado artículo, y los comedores a que se refiere el inciso D, tienen obligación de ofrecer al menos una opción de alimentos o menú libre de gluten de las mismas características nutricionales y variedades que le ofrecías al resto de las personas que asisten a estos lugares. ¿Cuáles son esos lugares donde no solo tienen que ofrecer un menú, sino que además tienen que tener las mismas características nutricionales? Bueno, los servicios de alimentación hospitalarios, los servicios de alimentación de población de tercera edad, los servicios de alimentación para niños escolares y los servicios de alimentación para servicios penitenciarios, porque no tienen elección. Entonces, las características nutricionales tienen que ser iguales, similares. En los hospitales, clínicas, sanatorios ya se venía manejando esto, pero quizás no era igual en todos los lugares. Luego dice que los establecimientos mencionados en los incisos F, G, H e I, son los que están ahí abajo de todo artículo, tanto como los kioscos mencionados en el inciso D de la ley, deben ofrecer entre sus productos al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten. No habla nada de las mismas características nutricionales, ¿sí? Y fíjense que uno de los puntos tiene que ver con los locales de comida rápida. Tampoco hace mención a las características organolépticas. Si ustedes han intentado probar las opciones de hamburguesa, de comida rápida, los panes, la verdad que dejan mucho que desear. Para el caso de empresas mencionadas en el inciso E, que son los servicios de transportes, estos también deben ofrecer al menos una opción de alimentos o menú libre de gluten de igual variedad que la ofrecida al público en general. La palabra variedad
es muy amplia, pero por ejemplo, si hay barritas de cereales que se ofrecen, debería ser algo parecido, ¿sí? Variedad, barritas de cereales o galletitas, algo que no sería una fruta como entendido que debe ser del mismo tenor. Ahora, fundamental, en todos los casos, los establecimientos e instituciones mencionadas deben cumplir con las condiciones generales establecidas con el Código Alimentador Argentino. Es decir, desde todo lo que tiene que ver con genuinidad, que no haya un producto falsificado, adulterado, contaminado, o sea, tiene que cumplir con todo lo mismo. Y obviamente tener implementadas las buenas prácticas de manipulación que impidan la contaminación cruzada y garantizar que toda persona que manipula alimentos dentro del establecimiento posea su correspondiente carnet de manipulación de alimentos conforme a lo establecido en el artículo 21. Si bien dentro del artículo 21, donde se establecen los requisitos para poder tener el carnet, uno de los incisos habla de los contenidos de la capacitación, habla de capacitación de manipulación de alimentos libres de gluten. Pero no es suficiente con una capacitación previo al carnet. La capacitación tiene que ser continua y no algo teórico. Tiene que ser práctica en el momento, in situ. Estar todo el tiempo repasando qué es lo que está sucediendo con cada materia prima, cada vez que se incorpora algún menú distinto. Y lo que dice abajo es tener implementados los lineamientos establecidos en la guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro, establecidas por el artículo 6 de la presente reglamentación. Y había ya una guía de recomendaciones para menú libre de gluten seguro, pero hace muy poquitos meses se actualizó esa guía, ¿sí? Por último, fundamental, las personas celíacas tienen derecho a solicitar la opción de alimentos o menú libre de gluten y que se les provea los mismos, bajo apercibimiento de las sanciones determinadas en la ley que se reglamenta, sin perjuicio de las acciones de defensa del consumidor. También habla justamente de esta ley, no solamente de cuestiones sanitarias, sino que está alineado con las normativas de defensa del consumidor y las derivadas de los daños y perjuicios que correspondan. Esto es muy amplio para poder verlo con abogados, pero la idea es no llegar justamente a eso, pero sí, por lo menos se tiene en cuenta de que el no cumplimiento de esta normativa no es solamente el incumplimiento de cuestiones sanitarias, sino también dentro del ámbito civil y comercial. El artículo 5 dice que la Administración Nacional de Medicamentos, la ANMAT, confeccionará, actualizará y publicará el listado de alimentos libre de gluten, como ya se venía realizando, así como también brindará una herramienta de consulta donde puedan visualizarse los medicamentos que sean libres de gluten. En el caso del listado oficial de alimentos libre de gluten, entiendo que la mayoría ya lo ha manejado, ya saben dónde está, si no les vamos a pasar ahora el link de acceso directo para que lo tengan. Es muy simple, uno puede ingresar por el RNPA o Registro Nacional de Producto Alimenticio. Si quiere asegurarse que un producto realmente sea libre de gluten, no basta con el logo, ¿sí? Eso es fundamental. Entiendo que muchos de ustedes que ya están en la clínica cotidiana se lo cuentan siempre a sus pacientes, pero es muy importante volver a reiterarlo porque se han encontrado, habrán visto muchos retiros del mercado, muchas prohibiciones, muchas empresas que así como elaboran alimentos falsificados con un RNPA que no es de ellos, o con una característica que mencionan de un producto que no es la que menciona, que no es la que realmente posee, ejemplo, aceite de oliva virgen extra, no son, y son aceite de oliva común. Bueno, también se da el caso de productos alimenticios que tienen el logo sin gluten, ahora vamos a ver qué es el actual, tienen el logo, pero realmente no están registrados, ¿sí? Porque para poder registrarlos requiere de todo un proceso de implementación, tiene que presentarlo ante la autoridad sanitaria, jurisdiccional, provincial, tiene que presentar un análisis de laboratorio, tiene que presentar el manual de buenas prácticas y todo eso es evaluado. Recién ahí se le da el alta para que esa empresa pueda colocar el número de RNPA y la denominación del producto, galletitas a base de libre de gluten sin TAC, era la denominación. Una vez que hace todo ese proceso, ahí sí, la autoridad sanitaria jurisdiccional envía a la ANMAT todos los productos que se van dando de alta
y actualiza este listado. Entonces, si un paciente, una persona quiere confirmar que un producto realmente es libre de gluten, primero, obviamente lo va a comprar verificando por el sello. Puede entrar al revés también, ¿no? Pero bueno, imaginémonos que va a un supermercado y verifica a través del logo libre de gluten sin tag, actualmente sin gluten. Tiene que constatarlo en este listado y puede ingresar por el número RNPA, por la marca, por la denominación o por el estado del producto, es decir, de alta o de baja, ¿sí? O provisorio. Obviamente todos tienen que estar dados de alta. Y puede ser que un producto esté dado de baja. ¿Por qué? Porque se le venció su RNPA, porque de repente se hizo una inspección y se verificó que hay alta probabilidad de contaminación cruzada, o porque se hizo un análisis y se determinó que ese producto no cumple con las 10 ppm, ya queda fuera, ¿sí? Por más que el producto quizás se comercializa y se sigue comercializando, hasta que no se adecue, está dado de baja. Y obviamente nosotros que somos profesionales de salud, de alimentos, estamos al tanto del tema de todos los productos que han sido retirados del mercado y nos llega la información, y llega justamente cuál de esos lotes es el que potencialmente puede haber estado contaminado. No todas las personas están atentas a esto. Entonces siempre es fundamental mirarlo en el listado. Y por último, todo personal involucrado en la manipulación de alimentos libres de gluten, incluido el temporario, ¿sí? Si hubiese sucedido eso con la historia que yo les conté, no hubiese pasado esto, deberá recibir capacitación específica establecida por la autoridad sanitaria competente y de acuerdo a las guías de buenas prácticas de manufactura para establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten. Obviamente con el carnet de manipulación que ya dijimos, la capacitación deberá ser de acceso gratuito para todos los trabajadores, los programas de capacitación deben ser planificados, revisados y actualizados periódicamente según lo determinado en las guías de buenas prácticas de manufactura, por lo cual es fundamental que haya una capacitación continua. En el artículo séptimo menciona que los productores, importadores de productos alimenticios y medicamentos destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de libre de gluten bajo apercibimiento de las sanciones determinadas en la ley que se reglamenta. Bueno, esto no es más que volver a resaltar el tema que esto no aplica solamente a los elaboradores, sino también a los importadores, pero esto ya está establecido en el Código Alimentado argentino. Además que mencionamos nosotros que existe un listado oficial de alimentos libres de gluten, también hay la consulta pública del BADEMEC, un nacional de medicamentos, seguramente ya lo conocen, se ingresa a través de la página Mindanmat, le vamos a enviar los links de referencia. Una vez que ustedes ingresan ahí, verifican el nombre genérico si quieren, y les va a aparecer una lupita para poder ver la característica de un producto, ¿sí? Quizás lleva más tiempo poder verificar esto, y acá aparece si el producto es libre de gluten o no. Vuelvo a decir, no es área de mi expertise, pero quería compartirles para aquellos médicos que se encuentran presentes, recordar esto que seguramente o probablemente ya lo sepan. Por último, en noviembre del año pasado hubo una última actualización. ¿Y cuál fue o cuáles fueron esas actualizaciones? La siguiente. Primero la definición. En el 2011, vieron que habíamos dicho que en el Código Alimentario argentino, a partir del 2011 se incorpora al Código Alimentario las resoluciones en donde se describen distintos temas. Primero, en el 2011 se definía alimento libre de gluten, el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de manufactura impiden la contaminación cruzada, no contienen prolaminas procedentes del trigo, etcétera, etcétera, y las características de contenido máximo no podrá superar el máximo 10 ppm. Ahora que se incorporó en la definición, ya se abre para alimento y bebida libre de gluten, aquel que por sus características de sus ingredientes, y ahora se agregó esto, o a través de un proceso tecnológico adecuado. ¿Por qué? Porque existen las cervezas, por ejemplo, libre de gluten, que por un proceso enzimático permite que esa cerveza ya, por sus características tecnológicas,
ya ese procesamiento de ese gluten ya no sea un producto contaminado, ¿sí? Obviamente que efectivamente demuestre que remueve el gluten y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura de la misma manera, que impidan la contaminación cruzada, y acá abarca no solamente las prolaminas, dice, no contiene prolaminas y glutelinas procedentes del trigo, de todas las especies, igual, 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 y el resto sigue de la misma manera. Esta es el primer cambio notable de la denominación en el Código Alimentario argentino, que es muy fresquito, noviembre del año pasado. Otro de los temas, antes se le denominaba denominación de producto y luego seguía SINTAC. Ahora, a partir del año pasado, ya la denominación es solamente libre de gluten, ¿sí? Formando parte de la denominación con caracteres de igual realce, tamaño y visibilidad. No puede estar más grande o más chiquitito. Y por último, esto que ya seguramente estarán al tanto, cambio el logo, ¿sí? Desde el 2011, ese que está a la izquierda, solamente con SINTAC, y desde el año pasado se incorpora este sin gluten. Ahora, ¿qué van a hacer todas las empresas que tienen un montón de bobinas y cartones y cajas con, y les hablo de publicidad, etcétera, con el logo anterior? Bueno, van a convivir mucho tiempo. ¿Hasta cuándo es el plazo total? El 2 de diciembre del 2026. Van a tener pacientes que le van a preguntar, uy, ¿y yo tengo con este logo, sirve igual? ¿Y este otro logo sirve igual? Sí, sirven los dos hasta diciembre del 2026. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como siempre, fijarse y revisar el listado oficial de alimentos libres de gluten, que es la manera de poder corroborar. Yo les había dicho que se había actualizado una guía. Esta es la guía que se actualizó de buenas prácticas de manufactura para establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten, donde se establecen un montón de criterios que no sé si viene para la charla de hoy. Si quieren, lo ampliamos, no hay ningún tipo de problema. Justo una colega, creo que Paz había mencionado, no, otra compañera, sobre esta encuesta que hizo el ANMAT. Y quería mencionar acá una de las preguntas también que se hicieron, ¿no? Donde era ranking de criterios que guían con mayor frecuencia la selección de alimentos libres de gluten. El 93%, 93,5%, las personas lo eligen de acuerdo al logo oficial. Ahora, hay un 60% que la gente se lleva, ¿sí? o se guía por leyendas, no conten gluten, sin gluten, apto celíaco, luego por algún otro logo identificatorio, y solamente el 50% de esas personas a través del listado integrado de ANMAT, con todos los riesgos que dijimos que acarrea. Entonces, este es un trabajo de todos, ¿sí? Profesionales que están en la consulta clínica, los que están en la parte de educación, difusión, de seguir verificando, corroborando esto. Y después, yendo a temas que tienen que ver con las buenas prácticas de manufactura y de higiene, el título es incorrecto. ¿Cuáles son las prácticas más frecuentes que realizan para minimizar la contaminación cruzada? El 80% a través del lavado de manos. Esto estamos hablando en el hogar, ¿no? Otro 80% limpiar la mesa antes de prepararlos, 67% preparar o cocinar antes que los alimentos convencionales. Ese es uno de los criterios que está muy bueno, que también se recomiendan en la práctica diaria de un servicio de alimentación. Almacenar e identificar en recipientes cerrados. Luego le sigue utilizar utensilios exclusivos, pero ya estamos hablando solamente de un 60%, con lo cual imagínense si estamos compartiendo los mismos utensilios, la contaminación cruzada que hay. Y luego solamente el 44% lo cocina de forma cubierta o tapada, cuando justamente en el mismo horno o en el mismo microondas el mismo calor o la misma temperatura hace que haya polvos en suspensión, partículas en suspensión, y eso obviamente ocasiona contaminación cruzada. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden referirse a esta línea, responde, y si no, directamente a través de la página de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos. Ahí están todos los teléfonos, las formas de contactarse. Bueno, muchísimas gracias por todo y quedo disponible para cualquier pregunta.
No te escuchamos, André. Habría que habilitarle de vuelta el sonido a Andrea, por favor. Lo tiene habilitado, yo se lo habilité, Pero no pero la escuchamos, vas a ver. no la escuchamos. A mí me aparece habilitado. No se escucha, Andrés. Quizás del A ver, celular. Andrés. Por el celular funcionaba perfecto. Ahora está muteada. Espera que ahora le saco. A ver ahí. No. Dale. Conectar por el celular. Si Bien. les parece, mientras Andrés se conecta ahí en el celular, arrancamos con una serie de preguntas, antes de Sí. felicitarlos también a los tres por las presentaciones, ¿no? Bueno, ¿querés que empiece, Pauli? Dale, sí, arranca. Bueno, un poco, yo creo que las preguntas van a ir mucho para Luciano. Excelente presentación, Luciano. Hay muchas consultas con respecto, bueno, Muchas al gracias. decreto y a toda esta movida. Y bueno, ya seguramente iremos contigo. En principio, a mí me gustaría ir o juntar las tres presentaciones que estuvieron espectaculares, la de Paz, la de Marianela y la tuya, y poner un poco acá lo humano, el rol nuestro de los profesionales expertos que tenemos que acompañar a los pacientes y más que nada a los recientemente diagnosticados a poder unir, como dijo Paz, que lleguen a un perfil nutricional, alimentario, digamos, como todos, como nos lo dicen las guías alimentarias. Por otro lado, ir a donde Marianela iba con respecto al acceso y al costo de algunos alimentos libres de gluten. Obviamente no estamos hablando de la alimentación natural, que es para todos del mismo costo, sino específico para los pacientes con enfermedad celíaca. Y bueno, el acceso, ¿no? Lo que hablabas un poco vos recién con respecto al decreto. Este gran desafío, bueno, puede ser para Marianela, para Paz, para cualquiera que quiera contestar. ¿Cómo lo viven, cómo lo llevan y de qué manera van evolucionando y explicando al paciente todas estas controversias, estas dificultades? Empezá, Paz. Mari. Paz, ¿querés? Como quieras vos, igual hay que Bueno, poner a Andre como anfitriona, como coanfitriona, porque no la puedo sacar del silencio y no hay sonido, y el problema es que no está como anfitriona si hay alguien de ahí de sistema poniéndola. Sí, Mari. ¿no pudiste con André? Bueno, bien, Gaby, la pregunta. Bueno, un poco compleja, voy a tratar de ser simple. En cuanto a la experiencia, todo va a depender de varias cuestiones. Una, ¿en qué momento tenemos el primer encuentro con el paciente hablando de lo estrictamente profesional? Dos, ¿cómo llega el diagnóstico a este paciente? Creo que también es clave para lograr la adherencia o no. Si tenemos la oportunidad de poder interactuar desde un inicio de su diagnóstico con el paciente, creo que tenemos un trabajo mucho más exitoso, creo, porque podemos hacer mayor educación alimentaria, y ahí lo que deberíamos instruir y reforzar siempre es basar la alimentación libre de gluten, sobre todo en alimentos reales y frescos. Luego, darle lugar a los alimentos industrializados, sabiendo el costo que tienen. Ya quedó verificado, lo vimos en las estadísticas actuales. Creo que a la dieta libre de gluten siempre se la culpa por ser deficitaria en zinc, en selenio, en calcio, en hierro, en fibra, en proteínas, exceso de calorías. Y creo que como todo patrón alimentario debe ser abordado por un nutricionista que acompañe en la implementación, con mucha educación, con mucho entrenamiento, y que la persona adquiera hábitos alimentarios donde pueda llevar adelante una dieta libre de gluten, pero lo más saludable posible. Y bueno, Paz, Sí, si querés total. completar algo más para... Sí, totalmente de acuerdo con Mari. La verdad es que son varios aspectos que influyen en la realización de la alimentación sin gluten para tanto mejorar la parte clínica, pero también la calidad de vida del paciente,
por lo cual poder trabajar estas barreras y facilitadores que mencionamos entre las 3 disertaciones, tanto desde el lugar de la implementación de la alimentación sin gluten, desde la salud nutricional, desde lo socioeconómico y principalmente sobre la reglamentación de la ley, me parece que son puntos indispensables para el manejo del paciente y para poder sostenerlo y contenerlo en el proceso de realización de la alimentación sin gluten, que hoy por hoy es el único tratamiento y es de por vida. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. Bueno, ahí logré que me pongan como anfitriona. Bueno, por supuesto que me encantó la conversación que se dio entre ustedes, porque llegaron a un punto fundamental, que es el punto de la calidad, ¿no? Y en este punto, nosotros lo hemos hablado en el grupo de estudio, que ninguna, o sea, estamos de acuerdo en que las cosas sean más, pero siempre que sean mejores, ¿no? Entonces, en este punto, yo te preguntaría, Gaby, eso que habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo seguir defendiendo la calidad en este contexto, ¿no? Es un tema importante la calidad con respecto a la alimentación libre de gluten. Como profesionales tenemos que ir, que esto es lo que quería apuntar de la charla de paz, tenemos que acompañar al paciente hacia esa alimentación natural, eventualmente más casera y con nutrientes, ¿no? Ir a nuestras guías y estar dentro de los alimentos naturales, ¿no? Siempre libres de gluten por naturaleza. Y en la inclusión de nuestras harinas, de nuestros pseudocereales, tienen que ser de una manera inteligente, moderada, y si vamos a integrarlas sumándole mucho producto graso, que es un poco lo que en nuestro equipo salió, para que sea rica y gustosa, está buenísimo porque todos somos seres sociales y también comemos por placer, pero que sean gustos y ir enriqueciéndolo, por ejemplo, hacer un buen pan casero en casa, con buenos ingredientes, haciéndolo integral, es perfecto. Ese camino también tiene en el medio estas pequeñas trabas, que es lo que quería unir entre las 3 charlas, con respecto al acceso y a la disponibilidad, y es lo que estamos trabajando en bueno, ya veremos nuestro trabajo cuando sale y cómo sale, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que según el paciente, según el ambiente, según las posibilidades, vamos a tener que ir siendo nosotros un desafío, ¿no? Teniendo un desafío como profesionales para que su alimentación sea completa, pero con lo que pueda. Y ahí De está el acuerdo. desafío, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Gabriela, quiero presentarte porque pido otra vez disculpas Gracias. por los aspectos técnicos, pero sos médica especialista en nutrición, diplomada en enfermedad celíaca y en obesidad, sos vocera de la Asociación Celíaca Argentina, médica de consultorios externos y coordinadora de enfermedad celíaca en Cornillot. O sea, necesitaba decirlo porque quedó esto interrumpido, ¿sí? Y te Gracias. agradezco un montón. Le voy a hacer una pregunta a nuestra otra panelista, a la licenciada Paula Cabrera. Ella es licenciada en nutrición, trabaja como nutricionista en el Centro Endoscópico de Bragado, es nutricionista del Hospital de Bragado y codirectora de Nutrir Gluten Free. Paula, sé que has estado muy activa en talleres estos días, muy en contacto con la gente, y me gustaría que nos cuentes cómo está viviendo la gente esto de la nueva reglamentación, desde la gente. Mira, en lo particular, yo bueno, vivo en una ciudad a 200 kilómetros de Buenos Aires. Me parece importante remarcarlo porque si bien estamos cerca, para algunas cosas estamos un poquito lejos. Y con respecto a todo lo de la nueva reglamentación, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento. De hecho, bueno, como bien decías, estuvimos haciendo unos talleres en estos días y por ejemplo, por comentar algo muy simple, en las presentaciones mostraba esto del nuevo logo, del sin gluten, y mucha gente le generaba como un asombro, de, pero ¿qué me estás diciendo y qué me estás mostrando? Por ahí alguna persona lo había visto y otros no, pero me parece que falta
eso, como más conocimiento o más, no sé, difusión de todos los cambios de la reglamentación. Sí, en lo que están como un poco más a tono es con el tema del aumento que salió recientemente el reintegro reintegro, De las obras estos, sociales. exactamente, ahí va, de las obras sociales, pero del resto la verdad es que a mí un poco me sorprendió, ¿no? Un poco la dificultad. Y creo, y ahí bueno, lo sumo a Luciano, en relación a alguna de las consultas que surgieron, que el gran pendiente sigue siendo todo lo que es la reglamentación respecto ¿no? a lugares donde ir a comer, a bares, a restaurantes. Bueno, eso también es siempre como una queja recurrente, ¿no? de las personas celíacas. Yo no sé, digamos, desde dónde se pueden como gestionar que eso vaya avanzando, digamos, porque de alguna forma la sensación que tengo es que la responsabilidad, no la responsabilidad, pero como que la demanda es solamente de los pacientes celíacos, y como que queda un poco ahí el tema, ¿no? Como que desde, no sé si del Estado, bueno, el tema del programa, ¿no? Enfermedad celíaca, que también ahora estamos en un tema un poco complejo, cómo eso puede, desde dónde, digamos, se puede como accionar para que realmente esta reglamentación pueda seguir adelante. Yo cuando te escuchaba, Luciano, Luciano, perdón, perdón, pensaba... Paulita, pero quería enganchar eso que vos decías Bien. a decirle a Luciano directamente cómo ve él desde su área de experiencia, ¿no? Que él puede darte una respuesta a esto que vos estás diciendo, para linkearlo directamente. ¿Te parece, Bien. Luciano? Perfecto. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. Bien, todo bien. Bueno, súper interesante que vos estás ahí en frente de batalla con todo esto, te enterás de todo lo que pasa a las personas. Bueno, a ver, así como mencionamos que digamos, la evolución de los productos alimenticios envasados llevó su tiempo. Yo creo que va a pasar lo mismo con los servicios de alimentación, con los restaurantes. No va a ser de un día para el otro, no va a ser de un día para el otro. Va a llevar tiempo y quizás va a llevar más tiempo, porque por el volumen, ¿sí? No vamos a comparar la misma cantidad de industrias que hay en el país con la misma cantidad de restaurantes y bares. Eso en cuanto a una mirada quizás matemática o puesta en las estadísticas. Después de mi experiencia, también tiene que ver con, no es lo mismo la profesionalización que hay en una industria, es una pyme, ¿sí? Una pyme mínimo, hay técnicos, ¿sí? Que la profesionalización que hay en el servicio gastronómico. Es muy distinta. Y no es lo mismo si estamos a hablar de un restaurante de Puerto Madero que de la cantina de Don Manolo. Entonces, creo que ahí también hubo una decisión, ahora me permito dar una mirada más personal, ¿sí? Pero con fundamento en la experiencia técnica. Creo que quizás nos aventuramos, ¿sí? Con esto de obligar a que el 100% de los establecimientos brinden y obliguemos a que todos, como digo, Don Manolo y un servicio 5 estrellas, tengan la obligación de brindar algo que no está al alcance de todos, ¿sí? Requiere de mucho conocimiento esto, mucho conocimiento. Entonces, pero bueno, ya está la ley, ya está la reglamentación, ahora hay que ver cómo se verifica el cumplimiento de esto. En cuanto a la fiscalización, es lo mismo que para cualquier otro tipo de alimentos, es lo mismo. Es decir, para productos importados, sí, se fiscaliza a nivel nacional. ANMAT es el organismo que controla los productos importados. Para los productos manufacturados a nivel jurisdiccional, los que tienen que autorizar son las jurisdicciones competentes, cada provincia de acuerdo a donde el producto se registró. Y para los servicios de alimentación, los municipios, o sea, las bromatologías municipales son los responsables de verificar y constatar esto. Pero como en todo sistema de control de alimentos, siempre es tripartito esto. La acción es la responsabilidad de las empresas, las autoridades sanitarias son las que también fiscalizan y regulan, y la gran participación por parte de los consumidores empoderados, capacitados, educados. Así que yo creo que es un trabajo de todos que va a llevar un tiempo, pero bueno, me parece que fue un puntapié inicial que algo había que hacer, ¿verdad? Claro. Yo lo que pongo en palabras como que es un desafío enorme, ¿no?
Y es un desafío enorme porque no, además de lo que vos decís muy bien, Luciano, y muy claro, el tema de que falta como educarse y capacitarse, es un tema también de recursos. No dejemos de pensar que es un tema de recursos en una situación país compleja. Sí. Yo coincido en esto último que decías, porque de hecho lo estábamos pensando y lo intercambiamos con Gaby a medida que pasaba la charla, eh, porque entiendo que, digamos, toda esta certificación a las empresas o a los bares, a los restaurantes, le aumentan los costos, y esos costos después se terminan trasladando en los celíacos, y eso termina otra vez ampliando la bacha, el bache entre el acceso, la disponibilidad, ¿no? Y la posibilidad real de acceder a esos alimentos, porque generan costos, así sea, digamos, tercerizado, que no se elaboren en la fábrica, que es muy difícil, también termina como aumentando eso, la brecha del acceso a poder ir a comer a un restaurante en forma segura, ¿no? También es un tema no menor, me parece. Pero también es una gran oportunidad, ¿eh? Para esos Sí, establecimientos que son exclusivos. Definitivamente. Y cada vez hay más, cada vez hay más. Ahora, estamos hablando de capital, conurbano, pero si esto nos vamos 200 kilómetros fuera, y es muy difícil encontrar lugares así, ¿eh? Uno a veces viaja a distintos lugares y querer encontrar, vas, preguntás, averiguás, todavía no hay un listado oficial de restaurantes y bares libres de gluten. Quizás en algún momento lo habrá, ¿sí? Ujú. Todavía no hay. Pero por lo menos se mueven a través de las redes sociales, de Instagram, a mí me pasó, yo fui, fíjate, el otro, muy de recomendación de boca a boca. Luciano, lo que dijiste recién es súper importante, es una gran oportunidad, ¿no? Entonces también hay que ir caminando por ahí, porque además, como bien dijiste, desde el 2007, que empieza el programa nacional en Argentina, Argentina es un país pionero y es un país en ejemplo a seguir en Sí, cuanto a sí. regulación y reglamentación en enfermedad celíaca, sin ninguna duda. Sí, yo que Entonces, doy charlas sobre manipulación de alimentos libres de gluten, en el ámbito no tanto de salud, sino en el ámbito de alimentos, y tengo alumnos de distintos lugares de Latinoamérica, y todos quedan asombrados. La implementación de Latinoamérica y Centroamérica, te diría, pues wow, pero tiene una normativa para esto, tiene manuales, tienen listado oficial, tiene fiscalización, tienen programas. No existe esto en otros lugares de totalmente. Latinoamérica y Totalmente. Centroamérica. Entonces, estamos muy avanzados. ¿Falta? Sí, obviamente falta. Pero bueno, Hay un miremos montón. el vaso medio lleno también. No, Gabriela, definitivamente. Sí, Gaby, ¿qué estás recogiendo, viendo si hay alguna sí. pregunta que se También es para, repita? sí, André, gracias por decirme acá. Una de las espectadoras, la doctora Vanessa Anger, que le mandamos un saludo grande, está haciendo una pregunta, Luciano, y esta es una pregunta de todos. ¿Cuáles, teniendo en cuenta esta inclusión social de la que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios actuales encargados de la supervisión de la implementación de la ley que también nos fuiste contando? Bueno, los que mencioné recién. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Ahí está ¿Qué el link. tal? Quizás ya fue respondida recién, Vanessa, o sea, a nivel nacional, al MAT, a nivel jurisdiccional, las bromatologías provinciales, a nivel municipal, municipios. Digamos, ¿se tiene en cuenta que esto está activo en este momento? Eso no me consta, no te lo puedo confirmar. Esta es la pregunta de todos para todos. Eso no te lo puedo confirmar. Si todos las bromatologías de todas las provincias y de todos los municipios del país llevan a cabo programas específicos sobre esto, no lo sé. La reglamentación está. Sí, está en curso Eh, Claro. y pero de ahí a que Fabián Echeverría dice, no está funcionando la fiscalización. Bueno, es algo muy global, ¿no? Quizás hay muy municipios global. no sé cuántos municipios hay en el país, pero quizás hay municipios que sí, municipios que no. La verdad que desconozco. Desde a Sí, nivel dentro nacional de les eso, puedo decir que sí. claro. Ok, Eso mismo que decías, ¿no? Hay algunos municipios donde tienen como mucho más desarrollado todo la cuestión de celiaquía, podríamos poner, no sé, el ejemplo de Tandil, por ejemplo, Cobar y demás, que son Tandil, sí. municipios que tienen, digamos, mucho trabajo en eso y otros que no, entonces eso también
es importante, digamos, considerarlo y cómo gestionarlo, ¿no? Porque uno desde sus ciudades también puede ser motor para generar, no sé, talleres, bueno, contactar a gente que tenga conocimientos en la temática. Me parece que eso, la población celíaca tiene como mucho empuje también en ese sentido, así que también es un buen espacio para, nada, para desde cada uno, desde su lugar, poder generar espacios que ayuden. Vos eso No, que y además decís, las bromatologías... Ah, perdón, Luciano, no, la saludo a Fabiana, que estaba Sí. haciendo las preguntas, le mando un beso. Y de paso también decir esto que hablaba Paula, ¿no? Como que, bueno, nos tocará nuevamente a todos los actores que estamos en esto desde hace tanto tiempo, seguir evangelizando, seguir empujando para que las cosas salgan, ¿no? Y bueno, me parece que eso es así. Estamos, creo, que pasadísimas de tiempo. Si alguna de ustedes quiere algo que no se nos pase muy importante decir, unos minutitos y estaríamos cerrando. Solamente agrego otra pregunta que leí hoy, pero no sé si habrá respuesta también, Luciana, a esto. Hay algunas marcas que, bueno, llevan hace mucho tiempo números de expediente en su parte trasera y no están, digamos, en listado. ¿Cómo nos manejamos con eso? Nada más. Esto pasa lo mismo con cualquier otro producto, más allá de si son celíacos o no celíacos. Está en expediente, todavía no está aprobado, no está autorizado. Ahora, esto pasa seguramente por lo general con... suelen pasar a veces en algunas provincias más que otras. Iba a decir qué provincia, pero no, porque después este video después pasa. Pero bueno, depende con la velocidad que pueda llegar a tener cada jurisdicción y además con la cantidad de volumen de productos que van presentándose. Entonces, vuelve lo mismo. Más allá de fijarse en el número de expediente, la única forma oficial hoy es el listado oficial de alimentos libres de gluten. Ahí Perfecto. ya nos quedamos descartados todos. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer un montón a todos los disertantes, a las panelistas, nuevamente a la Sociedad de Nutrición por el espacio y, por supuesto, a la cantidad enorme de colegas que nos han acompañado. Así que, bueno, qué decir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a Gracias todos. a todos. Chau, chau. Gracias, Andrea. Gracias a la sociedad. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Buenas noches. gracias, Nada. Eva. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. Gracias a ustedes.